No sé cómo iniciar este video, chicos. Estoy totalmente en blanco. No he dejado de pensar en lo que pasó al final, no sé cómo sentirme. Desde que tengo memoria, Hugh Jackman ha estado en el papel de Wolverine y eso es literal. Tenía 4 años, apenas empezaba a recordar cosas. Y hoy toca decirle adiós. Temo que eso nuble mi visión de la película, pero he intentado en serio encontrarle errores, porque bueno, tiene que tenerlos. Y sí, en realidad sí los hay, tiene varios, pero lo que me impide echarle tierra a esta película es el hecho de que no me sentí así desde que acabé Assassin's Creed 3. Maldita sea, les he contado lo mal que me puse cuando terminé ese juego porque había cerrado ese ciclo de mi vida que era tan importante para mí. Ahora, claro, siento que lo controlo mejor, pero la sensación es lo más similar que me viene a la cabeza. Así que tratemos de calmarnos y hacer esta reseña bien, lo mejor posible. Logan, la última película de Wolverine protagonizada por Hugh Jackman, puede que no suene mucha cosa, pero el desgraciado protagonizó 7 películas de los X-Men y tuvo varios cameos en las mismas películas. El personaje fue evolucionando alrededor de sus apariciones, de un modo similar a como lo está haciendo actualmente Tony Stark en las películas de Marvel. Inició siendo un tipo duro, típico, que no le importaba más que su propia supervivencia, pero te dabas cuenta de que había algo de humanidad en él, descubrimos su trasfondo, que no recuerda su pasado y acababa encariñándose con sus nuevos amigos, los X-Men. Me gusta el personaje de Logan, tengo que decirlo, tendrá diferencias infinitas con su contraparte del papel, pero se manejó muy bien alrededor de los años. Después de ver esta película, llegó a mi mente algo que me dejó perplejo. Y es que si se dan cuenta, Wolverine es el único personaje que recuerda todo lo sucedido en las películas de ambas continuidades. Recuerden que Días del Futuro Pasado terminó con una especie de reinicio, lo cual lo hacía único en estas cintas, y además te ponías a pensar que él debe cargar con los recuerdos de su vieja vida y además tener que afrontar los de esta nueva continuidad. Hay tantos detalles que pienso le dan a esta última cinta vida propia, pero no quiero adelantarme. Hoy en día las películas de superhéroes, siendo honestos, buscan vender, aprovechándose fuertemente del fanservice para que caigamos en su juego fácilmente. Pocas películas de este género se sienten hechas por amor a lo que se está haciendo en realidad. Aún así, no solo se trata de hacerlas con amor. Bryan Singer adoraba a Superman y cuando tuvo la oportunidad de dirigir una de sus películas, hizo una de las cintas más olvidables del género. Y ni hablemos de Zack Snyder. Las ganas de ser una buena película tienen que reflejarse también en cómo vas más allá de tu propia ambición y pretensión, y no buscas meter ideas estúpidas solo porque quieres hacer algo diferente e impactante, como Snyder tratando de referenciar a Jesús hasta el cansancio en las películas de Superman, o Marvel, cuya gran mayoría deben acudir a la comedia porque saben que sin ella no podrían sostener una historia por sí sola. Obviamente hay excepciones, pero total. Logan es una buena película. Y sí, sé que la nostalgia y el sentimiento me están atacando posiblemente en este momento, pero al diablo. Les explicaré por qué. No busca ser ambiciosa, no busca pretender nada, porque todo se desenvuelve de acuerdo a la historia, sin que nada se sienta forzado. La violencia, por ejemplo, claro que hay más sangre y brutalidad que en otras películas de X-Men y del mismo Wolverine, pero aquí no se abusa tanto del gore para impactar. Más bien parece que es el mismo estilo de película que antes, solo que no tiene censura. Obviamente los temas también son mucho más crudos y son mucho más personales y profundos. El guión quiere centrarse en Logan como una persona mayor que ya está harto de vivir y sabe que su momento se está acercando. Por primera vez en todas las películas protagonizadas por este personaje, que dígase son casi todas, Wolverine se siente vulnerable. Que sí, Wolverine Inmortal o The Wolverine intentaba atraer al público justamente con esta idea donde le quitaban su factor regenerativo. Pero siendo honestos, tú sabías que lo iba a recuperar en algún momento y volvería a cortar cabezas al final. Además, el tipo ya había sobrevivido a cosas extremas en películas anteriores, y dígase que esto se siguió reforzando en Días del Futuro Pasado o recientemente X-Men Apocalypse. Pero aquí, sin verdadero gran esfuerzo, y eso creo que es algo de aplaudir, tú te crees la vulnerabilidad del personaje y eso le ocasiona bastante miedo. Ya no es el cabrón que podía recibir 20 flechazos en la espalda ridículamente y despertar como si nada. Ahora cada golpe, cada corte se siente como una herida real. Ya no se mueve como antes, ya no combate como antes, y eso me encantó. Por fin lograron transmitir un lado verdaderamente vulnerable, y este señor lo hizo genial. Hugh Jackman nunca se había sentido tan metido en su papel como en esta película. Cada mínimo gesto, reclamo, cansancio, todo se siente real. Se nota que el actor puso muchísimo de sí para este trabajo, y qué forma de despedir el papel, en serio.
También se transmite cierta inseguridad de parte de Logan. Ya no es capaz de soportar las cosas como antes. Se ha vuelto frágil en espíritu, está harto de vivir tanto, solo para perder a todo aquel que significa algo sentimentalmente para sí mismo. Después de la muerte de Xavier tenemos el primer estallido de desesperación que hemos visto en sus 17 años del personaje. Antes habría mostrado un poco de sentimientos, se habría puesto unas lágrimas, algo frágil y luego volvería a ser el tipo duro, pero ya no más. Ahora se siente débil, no soporta la situación y se pone a golpear un auto con toda desesperación y gritar como si no supiera qué hacer, como si de verdad todo el estrés le estuviera comiendo el cerebro. No soporta cada situación de la misma manera como lo hacía antes. Trataron de hablar de estas cosas en la cinta anterior de Wolverine, pero aquí por fin funcionaron estas ideas. Pero claro, no podía dejar pasar de lado a otro pilar de la historia, que es Patrick Stewart interpretando a Charles Xavier, el cual también se va a despedir del papel. Me encantó cómo lo manejaron, es una carga, sentí lástima por el desgraciado y me pareció conmovedor que Logan lo cuidase como si fuera un familiar. Que bueno, en cierto punto sí es así. Ahora el anciano no puede controlar sus poderes, lo cual lo convierte más en una carga que otra cosa. Y pensando que solamente sería eso un estorbo, resulta que tiene algo de trasfondo. Sí trabajaron con esto. El profesor sabe que es una carga para Logan, sabe el sufrimiento que le ha inculcado a otros, sabe que ahora es frágil, se ha vuelto totalmente desquiciado y un poco infantil por la edad. Me encanta cómo Logan busca la forma de poder llevárselo al mar para que ambos puedan vivir en paz y no tenga que preocuparse de tener problemas o molestar a alguien. Laura resulta un caso aparte y la verdad no sé qué decir sobre ella, te encariñas muchísimo con esta mocosa. Tiene interacciones muy buenas con ambos protagonistas y aparte es una jodida máquina de matar. Esperaba poco de esta niña, me la creía como más un complemento estorboso o algo así, pero su historia de origen, la conexión que tiene con Wolverine, en realidad está muy bien manejada. Algunos podrían malinterpretar que varias veces dirán que es la hija de Logan, pero recuerden, ella solamente es un clon, que sí fue concebida por una mujer que fue preñada con el ADN alterado de Logan. Así que como les he dicho a varios conocidos, es pero no es su hija. Así que aquel famoso meme en teoría tenía y no tenía razón. Así que sus insultos eran y no eran justificados. Con los villanos por otra parte sí tengo como que sentimientos encontrados. Llegó el punto en el que se abusó demasiado del hecho de que había clones. Y bueno, lo diré, advertí que habría spoilers. X-24 no se me hizo necesario, es decir, es una bestia y en pocas escenas sabes que todo se va a ir al demonio por lo salvaje que es, pero fue un obstáculo que en mi opinión ya no era necesario. Los Reavers me parecieron bastante buenos como villanos y no era necesario traer al X-24. Que ok, veámoslo por el otro lado. Se buscaba crear suspenso y lo que quiera, sus escenas en realidad sí son muy brutales, pero en serio fue lo mejor que se les pudo ocurrir como una amenaza potencial física para el protagonista. Además, la historia tiene algunas ligeras conveniencias que me sacan un poco de la película. Tenemos por ejemplo el hecho de que las coordenadas a donde se dirigen los protagonistas estaban por todas partes y un villano la encuentra en una puta fotografía que se encontró cuando no era necesario escribirla ahí. Había otras hojas o había un fregado sobre que traían exactamente esos números. Yo no le vi necesario que también estuvieran en la fotografía. Y también dejaré como una anotación, y esto sí es un spoiler potencial, la muerte de Xavier es todo menos digna, al menos para mí. Yo esperaba verlo morir mucho más injustamente, pero la escena es predecible para empezar, y con todo lo demás que está pasando no pueden centrarse en darle la despedida que necesita. Es un personaje igual de importante que Wolverine, requería que le prestaran tiempo a que se estaba muriendo, y en cambio lo que nos importaba es que X-24 ya está suelto por ahí como loco, cuando en realidad deberías haberte centrado en lo que estaba pasando con Charles. Incluso hubiera preferido que se les petateara de vejez, no, yo qué sé. Díganme insensible, pero no sentí nada con esa pérdida de la película, solo con esa. Y hablando de predecibles, ese tal vez es otro problema de la cinta, todo lo ves venir. Si conoces los cómics o simplemente tienes algún tipo de sentido común, sabrás en qué termina y no se presta nada a la sorpresa. Pero bueno, para no soltar el spoiler más vergas, me iré a otra cosa y diré que esos son creo todos los peros que le tengo a la cinta. El jodido final es la verga, hasta el hecho de que no haya escena postcréditos pareció un logro, porque el final está tan bien manejado que una escena extra lo habría arruinado todo. Al final resultó ser una película sin sorpresas grandes, pero el desarrollo de la historia es más que satisfactorio. Incluso las quejas mencionadas pueden pasar como simples detalles meticulosos que yo estoy buscando para hacer la reseña interesante, porque bueno, a mí sí no me pareció perfecta.
Se trató de dar una atmósfera madura, haciendo cambios en sus personajes, tratando de convertirlos en más deprimentes que nunca. No conozco mucho al director, solo sé que también se encargó de Wolverine Inmortal, pero tal vez fue el hecho de que él ahora no solo la dirigió, sino que se encargó del guión, por lo que la película logró encontrar ese tono correcto. Además, me encanta cómo esta película logra encajar en la mitología de los X-Men, aún con todo su tono y violencia. Deadpool a veces flojeaba en esto, aún teniendo la mansión y algunos X-Men, no sentías que este personaje realmente estuviera integrado a ese universo sin requerir de las fregadas referencias. Logan logra sin nada de esfuerzo que sepas que esto forma parte de las películas de X-Men. Obviamente esto tal vez se ve reforzado porque tenemos a los dos personajes más importantes de la saga mutante. Además, creo haber leído una declaración por ahí de que esta película estaba ignorando casi lo que había pasado en películas anteriores, lo cual es obvio porque de hecho Días del Futuro Pasado ya es un reinicio. Así que podríamos decir que esta es una secuela del futuro alterado de Días del Futuro Pasado, pero al parecer nada es oficial. Y bueno, aquí estamos, en el final. La película tiene peros, no es perfecta, pero sí es muy buena. La banda sonora es genérica y los efectos como que sí eran de esperarse que estuvieran buenos, no son nada sobresalientes. No me centré en hablar de estos aspectos porque bueno, la música solo cumple con la función básica y en realidad no tiene temas que para mí sobresalgan de ningún modo. Además, se utilizaron bastante efectos prácticos porque no noté casi en ningún momento que se requiriera pantalla verde. Y el trabajo de maquillaje fue muy bueno. ¿Qué define cuando una cinta hecha por amor es buena? En mi opinión, cuando no es pretenciosa. Logan le atina a todo lo que apunta, su tono e historia. Se siente la pasión y las ganas de hacer esta cinta, pero no intenta ser más de lo que es. Es una carta de amor a los fans de esta versión de Wolverine, y lo hizo con creces. Honestamente no sé si sería buena idea recomendar esta cinta a una persona que no ha visto las cintas de X-Men, porque bueno, gran parte del desarrollo de Logan viene gracias a su interacción con los demás personajes en el pasado, así que lo dejo más a su decisión. Es la cinta de un personaje de cómic más cruda y seria hecha hasta ahora. Estoy hablando de DC, estoy hablando de Marvel, de todo. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Hugh Jackman, nos vemos.